Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo ha mejorado nuestra vida el gobierno de Pedro Sánchez en 7 años. Desde el salario mínimo a las pensiones. Ya sabemos que Feijóo, Ayuso, Abascal y compañía sueñan con desmantelar lo público, privatizar las pensiones y recortar lo que consideran para ellos un gasto, mientras ellos se suben el sueldo hasta cifras que dan vergüenza. Hoy en España conviven dos formas antagónicas de hacer política. Una que trabaja con datos, derechos y soluciones, las del gobierno de Pedro Sánchez, y otra que se alimenta del fango, del ruido, de la crispación y la mentira. El Partido Popular de Feijóo y el Vox de Abascal. Mientras el gobierno progresista ha logrado avances sociales y económicos sin precedentes en un contexto internacional extremadamente difícil, la derecha ha optado por embarrar el terreno, bloquear las instituciones y atacar sin tregua no solo al presidente, sino a todo aquello que huela a justicia social, redistribución o dignidad laboral. Porque los ataques de la derecha lanza cada día contra Pedro Sánchez, por tierra, mar y aire, no van solo dirigidos a él. Son también ataques contra millones de ciudadanos, contra vosotros, contra nosotros. Voten a quien vote. Esos ataques van contra la gente que más necesita un gobierno progresista, que suba las pensiones y suba el salario mínimo. Va contra los que se benefician de políticas que han mejorado sus vidas. Trabajadores que ahora cobran un salario más digno. Pensionistas con prestaciones más altas. Jóvenes con más becas. Mujeres con más empleo. Y familias con más estabilidad. Cada vez que el PP vota en contra de una subida del salario mínimo interprofesional de una forma laboral o de un aumento en el presupuesto para educación, lo que está haciendo es votar en contra de esa España que avanza. Lo que Feijóo, el narcotraficante que hay ahí detrás, pretende es derribar, no es solo un gobierno progresista, es el estado del bienestar, el estado de derecho. Va en contra nuestra. Y no podemos votar a quien va en contra nuestra para favorecer solamente a los ricos y favorecerse él mismo. En 2018 el salario mínimo interprofesional era de apenas 735,90 céntimos al mes. Hoy, tras 7 años de gobierno progresista, ha subido hasta los 1.184 euros. Un incremento de más del 61% que ha devuelto la dignidad a quienes trabajaban muchas horas para seguir siendo pobres. Había gente que trabajaba y se tenía que ir a dormir a un portal, porque no podía pagar una habitación. Ahora son poquísimos los casos. El PP siempre se opuso a esta subida. Argumentaban que distribuiría empleo, y los datos han demostrado todo lo contrario. Con más salario mínimo ha crecido el consumo interno, se ha reducido la desigualdad y se ha impulsado el crecimiento económico. Subir el salario mínimo interprofesional no arruina un país, lo hace más justo y más próspero. España ha alcanzado máximos históricos en afiliación a la Seguridad Social. En 2018, con el PP de Rajoy, había 18.500.000 personas afiliadas. Hoy son casi 22 millones. 3,5 millones más de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Más empleo, más cotizaciones, más ingresos para sostener el sistema de pensiones y los servicios públicos, porque los servicios públicos no viene alguien del cielo y los paga. Tiene que salir de nuestros impuestos,
estemos trabajando o seamos pensionistas, porque también se nos cobran impuestos a los pensionistas. También el paro ha bajado. De 3,3 millones de desempleados ha pasado a 2,5. Todo esto pese a haber atravesado una pandemia, una guerra en Europa y una crisis inflacionaria. El PP, que solo sabe hablar de ruina y de subirse el sueldo cada vez que pueden, no tiene una sola propuesta seria para mejorar estos datos. En fin, y si el dato de empleo es espectacular, el dato de empleo femenino es aún mejor. En 2018 había 8,8 millones de mujeres trabajando. En 2025 ya son más de 10,2 millones. Un récord que no es fruto de la casualidad, es consecuencia de políticas feministas, de la reforma laboral, de los planes de igualdad, de las ayudas a la conciliación. La derecha, en cambio, desprecia estos avances, niega la desigualdad, ridiculiza el feminismo y no tiene ningún plan para cerrar la brecha salarial o para facilitar el empleo a las mujeres frente al ruido. Los hechos, las mujeres trabajan más y en mejores condiciones. Pero uno de los grandes logros del gobierno ha sido la reducción de la temporalidad. En 2018, más de 1 de cada 4 contratos era temporal, el 26,86%. Hoy esa tasa ha caído al 15,1%, casi 12 puntos menos, gracias a la reforma laboral aprobada. Casi 1 de cada 2 contratos es indefinido, el 45%. En tiempos del PP era solo 1 de cada 10. Ya es 1 de cada 2. Esto significa seguridad, planificación y dignidad para las personas jóvenes. Millones de personas que antes vivían encadenando contratos precarios, hoy pueden mirar al futuro con otra cara. El PP no votó a favor de esta reforma. Siempre ha votado que no a los derechos de los trabajadores, de los pensionistas y de los ciudadanos en general. Prefieren un mercado laboral desigual y frágil. Lo llaman flexibilidad. Flexibilidad es iba a dar yo por donde también sé yo. De entrada, bajarles el sueldo y ponerles un salario mínimo interprofesional. ¿Qué es eso de cobrar casi 177.000 euros al año? No, tú vas a cobrar 1.184 al mes. Y ya verás cómo se te arregla la cara. Eso es explotación lo que quieren hacer, no flexibilidad. Es explotar y esclavizar a la gente joven y a los trabajadores. El gobierno de Pedro Sánchez también ha priorizado pensiones más justas y más humanas. La pensión media de jubilación ha pasado de 1.082 euros a 1.505 euros. 400 euros más al mes. Es muy fuerte la diferencia. Un incremento que garantiza a nuestros mayores, y no tienen por qué ser todos jubilados, que pueden ser pensionistas y ser jóvenes, un retiro más digno, sin sobresaltos ni paguitas miserables como las del 0,25. A mí me subían, no llegaba a 1 euro, 90 céntimos al mes el señor Rajoy. Es vergonzoso, era un escupitajo en la cara la que nos daban los del PP. Y Pedro Sánchez ha blindado por ley la revalorización de las pensiones con el IPC. Eso significa que ningún jubilado pierde poder adquisitivo por culpa de la inflación. Donde la derecha ve un gasto, los socialistas vemos un derecho. La pensión es un derecho que hemos conseguido con nuestro trabajo durante muchísimos años de trabajo y esfuerzo. Pero el señor Feijóo y el señor Abascal y toda la chusma del PP Vox lo consideran un gasto, el gasto de pensiones, pero ellos se suben el sueldo hasta extremos inconcebibles. La mayoría del PP y de Vox cobran más que el presidente del gobierno. Y no les da vergüenza. ¿Sabéis cuánto cobra Ayuso? Pues casi 40.000 euros más que el presidente del gobierno. Y no les da vergüenza mantenerla ahí con los chanchullos que tiene y todo lo que ha hecho con el novio, con el hermano, con la mujer, con el padre,
con la madre y con quien sea. También hay más becas, que equivalen a más oportunidades para la gente joven. En 2018 se destinaban 1.525 millones de euros al sistema de becas. En 2025 son ya 2.544. Más de 1.000 millones más. Récord absoluto. Jamás en la historia ha habido tanto dinero para becas. Más jóvenes que nunca tienen acceso a estudios superiores, sin importar el tamaño de su cartera o el tamaño de la cartera de su familia. Mientras tanto, el PP sigue apostando por universidades privadas, para embuchacarse toda la pasta que pueden ellos, por recortes a la universidad pública y por un modelo de educación elitista. Los que tienen más dinero, sí. Tú que tienes poco dinero, te quedas ahí para toda tu vida. Tú no tienes derecho a subir en la escala social. Tú no tienes derecho a cobrar un sueldazo. Tú no tienes derecho a demostrar tu inteligencia. No, tú te quedas ahí abajo. Eso es para los ricos. Para ellos. Para los enchufados. El acceso al conocimiento no puede depender del nivel económico de una familia. Por eso el PSOE ha invertido más que nadie en igualdad de oportunidades. Frente a todos esos avances, la estrategia del Partido Popular y Vox es clara. Embarrar, bloquear, mentir. Cuando no gobiernan, sabotean. Cuando gobiernan, recortan. Y además no ofrecen alternativa ni propuestas. Solo fango, ruido, mentiras. La camorra política, la camorra judicial, la camorra de la prensa. Fascistas y mafiosos. No se puede votar a esta gente, coño. Los ataques al presidente no son inocentes. Son ataques dirigidos contra los avances sociales. Contra ti, contra mí, contra todos. Van contra el salario mínimo, contra las becas, contra la sanidad pública, contra las pensiones dignas. ¿Qué os voy a decir de la sanidad pública? Me han operado 3 veces, una de ellas a vida o muerte. Esa operación me hubiera costado un dineral. Habría tenido que vender todo lo que tuviera y poner el culo en una esquina. Y gracias a la sanidad pública, yo todavía puedo estar haciendo una vida normal. Con el PP jamás en la vida podréis hacer una vida normal. Ya lo estáis viendo, lo que están haciendo con la sanidad en las comunidades autónomas donde gobiernan. Madrid, Andalucía, Valencia, Extremadura. En cualquier sitio donde están, Castilla-La Mancha, Castilla-León, ya no os digo nada. Pero en cualquier sitio donde está la derecha, lo primero que ataca lo hace contra quien más necesitan del Estado. Os repito, Feijóo, Ayuso, Abascal y compañía sueñan con un país donde el que pueda pagar, pues que acceda a la sanidad, y el que no pueda pagar, que se muera en su casa. Se queda fuera. Sueñan con desmantelar todo lo público, privatizar las pensiones, privatizar lo esencial y recortar lo que consideren ellos gasto. Lo que en realidad quieren es demoler el estado del bienestar. Nos quieren esclavizados. Ellos los señoritos a caballo y nosotros arrastrados, casi sin poder comer. Si puedes pagarte un seguro médico, bien, como hizo la Ayuso. Y si no, pues te quedas ahí en esa habitación y te mueres con el COVID. Si puedes costearte una universidad privada, cojonudo. Y si no, no vas a pasar de un mindundi en cualquier empresa. Es decir, que si no, pues te apañas. Ese sálvese quien pueda de la derecha es lo que Pedro Sánchez ha combatido desde 2018, dejando claro que se puede crecer sin dejar a nadie atrás, que la economía puede ser fuerte y justa, que se puede gobernar con justicia social, con diálogo, con derechos. España hoy es más justa, más fuerte y más digna, a pesar de toda mierda que está soltando Feijóo, Felipe González
el mierda de Abascal y todos los demás. Y esto no es porque lo diga un eslogan, sino porque lo confirman los datos. Más empleo, más pensiones, mejores salarios, más derechos, más futuro. Y todo eso se ha logrado con una oposición dedicada a obstaculizar cada vez avance. Pedro Sánchez ha liderado un gobierno valiente que ha transformado, protegido y construido, mientras la derecha solo ofrece ruido y retrocesos. La izquierda de gobierno ofrece certezas y progreso. Y eso hoy más que nunca hay que defenderlo. Lo tenemos que defender. Por nosotros, por los que vienen detrás de nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos. Nuestro voto tiene que ser de progreso, tiene que ser de izquierdas. Y no vamos a permitir que nadie dé carnets de izquierdas a ninguno de los que votamos a este gobierno social comunista. Nadie, se llame como se llame, y vociferen lo que vociferen, y digan lo mismo que dicen el PP y Vox. Y ya me entendéis de quién estoy hablando. Esto se lo podéis pasar a todos esos ancianos o jubilados y a todas esas ancianas y jubiladas que todavía votan PP o votan Vox. Es para decirle, ¿estáis locos? ¿Estáis locas o qué? Estáis votando en contra vuestra, en contra del dinero que vais a recibir cada mes. En fin. No me cansaré nunca de repetir esto. Jamás. El otro día, estando sentado en una terraza de un bar, tuve que pegar un berrido a una mujer que estaba hablando por el móvil y lo que estaba diciendo era insultante, pero para ella misma. Le tuve que decir, pero señora, ¿de qué está hablando usted? No tiene ni puñetera idea. Usted es pensionista, como yo. ¿Quiere cobrar menos o quiere que le quiten la pensión? Se lo tuve que decir a voz en grito. Colgó el móvil. Se levantó y se fue. Hay que decírselo a la cara a esta gente. Sea mujer, sea hombre, hay que decírselo a la cara. Por más que se reboten, hay que decirle, gilipollas. Te están engañando. Con otras palabras, claro. En fin, chicos, chicas. Que tengáis un buen día. Y no callaros nunca. Hasta luego.